Chicos, chicas, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Después de una semanita de no encontrarnos, aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar con lo que nos hace falta de nuestro plan de trabajo, que ahorita estaríamos hablando un poquito de manejo de cargas. Esta es la práctica número 5 que ustedes la encuentran en su manual de prácticas. Nos vamos a enfocar en lo que es manejo de cargas, ¿sale? Si ustedes se ubican rápidamente en su manual, podríamos observar que se refiere al manejo de cargas cuando nosotros hacemos un movimiento de cambio de molde, ¿sale? Recuerden que todo lo vamos a enfocar a los moldes, que es la materia que estamos revisando. 300 kilos de acero inoxidable endurecido es el peso promedio de un molde de inyección. Entonces, es más o menos el peso promedio que podemos tener en la máquina, en el molde de la máquina inyectora que contamos con en el taller de trap. Para estos, algunos pueden utilizar algunas operaciones de elevación y manejo de cargas que ocasionan un gran número de accidentes graves y mortales todos los años. Aunque en un primer análisis pudiera parecer que se trata de riesgos asociados al sector industrial, están presentes en casi todas las actividades económicas al formar parte de los procesos de fabricación, transporte, mantenimiento o reparación. Si ustedes se dan cuenta y analizan la información, el manejo de cargas lo podemos realizar en nuestra vida cotidiana, desde en casa, que podemos estar levantando algunas cosas que son pesadas, que tal vez pensamos que no son tan pesadas y no nos pueden afectar. Sin embargo, hasta para eso tenemos que tener un cierto cuidado para que no nos lleguemos a lastimar. En este caso, utilizando algunos equipos periféricos que nos ayuden a su transporte, ¿sale? La selección de una útil elevación y garantizar que se encuentre en perfecto estado son condiciones imprescindibles para evitar los accidentes que solo pueden conseguirse mediante la aplicación de programas preventivos específicos, ¿sale? Es muy importante y de hecho la idea es que cuando nosotros tuviéramos esta práctica lo pudieran realizar 3-4 personas que estén ayudando al maestro Eduardo en el taller de trap para que de ahí se grabara y ustedes observaran realmente cómo era el manejo de cargas, en este caso manejo adecuado del molde cuando se realiza su mantenimiento, cuando se hace montaje-desmontaje, que ustedes ya conocen cómo se realiza, y no tuviéramos ningún accidente dentro del taller de trap, utilizando, claro, el correcto manejo de cargas, ¿sale? A esto se refiere esta práctica. La idea era que se grabaran y ya después los demás pudieran observar, ¿sale? Si nos colocamos y nos situamos rápidamente en lo que es procedimiento, dice el encargado de taller, les dará una explicación detallada de cómo realizar el aseguramiento y levantamiento de cargas pesadas de forma segura utilizando el polipasto como equipo de carga y cadenas o sogas como medio de sujeción, ¿sale? Vamos a revisar tal cual lo que es un manejo de cargas. Tenemos una variedad importante de manuales. De hecho, si ustedes se van a las redes, van a encontrar manuales de manejo de cargas infinitos y de qué va a depender su utilización, tanto de cómo lo vamos a realizar, qué tipo de cargas vamos a tener, qué tipo de equipos periféricos podemos utilizar. En general vamos a revisar lo que es un manejo de cargas desde, como les comento, tal vez un poquito chiquitas como son de 3 kilogramos. Es importante que se realice de alguna forma para que no nos lleguemos a lastimar, y más adelante vamos a empezar a revisar ya con equipos periféricos que son para cargas mucho más pesadas, que es el caso de el molde de la máquina inyectora, ¿sale? Como tal, la manipulación manual de cargas es una tarea auxiliar usual tanto en nuestra labor profesional como en nuestra vida particular. Podemos lesionarnos, por tanto los trabajadores que manipulan cargas regularmente
y también, aunque la probabilidad es menor, los que lo hacen de manera ocasional. ¿Okay? Aquí podemos encontrar una señalización de lo que podemos encontrar, de hecho, hasta en fábricas y en algunas empresas, porque es importante el manejo de cargas y realizarlo adecuadamente. ¿Sale? Se entiende por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción, levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción de una carga por parte de uno o varios trabajadores que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos. ¿Ok? Algunos de los riesgos generales, debido a la gran variedad de actividades laborales que incluyen operaciones de manejo manual de cargas, esta actividad puede implicar diferentes riesgos, desde golpes, caídas, cortes, algunos pinchazos, lesiones por sobreesfuerzos, posturas forzadas. De hecho, aquí si ustedes observan, rápidamente se va a lo que es la parte de la espalda baja, porque ahí tiene que ver con el manejo de cargas inadecuados. ¿Sale? Algunos límites que debemos tomar en cuenta: el peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kilogramos, esto hablando por persona, ¿sale? En el caso de mujeres jóvenes o mayores es conveniente corregir dicho valor aplicando un coeficiente de seguridad de 0.6 que supone un límite de 15 kilogramos. De hecho, hay personas que se dedican a esta parte de manejo de cargas, levantamiento de cargas en las empresas. Ustedes han escuchado algunos puestos que son así tal cual, cargadores. Ese tipo de personas que estén especialmente entrenados tienen límites máximos de cargas de 40 kilogramos en hombres. Ojo, y en mujeres 25 kilogramos, tomando en cuenta a jóvenes o mayores. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el manejo de cargas es de suma importancia y obviamente hacerlo de forma correcta es lo más importante. Algunas de las medidas preventivas es evitar el posible, en lo posible como tal, la manipulación de manual de cargas. Cuando se puede evitar la manipulación, utilizar ayudas mecánicas, que era lo que les comentaba, carretillas, carros. En este caso podemos utilizar hasta polipastos, eslingas. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo a qué se refiere esto. Y debe emplearse métodos correctos de elevación y transportes de cargas. ¿Sale? Esto es en general. Nos muestran un dibujo acá de cómo realizar una carga de manera manual adecuada. Tiene que haber una separación de pies. Nos tenemos que agachar de forma total el cuerpo, no solo la parte de arriba del cuerpo, agacharnos y sujetar la carga, no, tiene que ser total. Ustedes se observan aquí en el dibujo cómo se tienen que agachar, levantar la carga y cómo deben hacer el alzado, ¿sale? Todo esto tiene una razón de ser y es de suma importancia. Ok, chicos, acá si ustedes observan, no es adecuado hasta para la forma de cómo vamos a agarrar nuestra carga, es de suma importancia. No se debe agarrar en la parte de abajo porque puede ocurrir algún accidente. Y pues bueno, ya yéndonos un poquito más a lo que son el manejo de cargas, que son cargas más grandes, vamos a utilizar algunas definiciones importantes, como por ejemplo lo que es el aparejo. Es todo elemento que participa en la conexión de la carga al accesorio de izaje de carga, lo que son eslingas y algunos accesorios. ¿Qué es una eslinga? Son cables, cadenas, mallas metálicas y fajas sintéticas que permiten unir la carga a un dispositivo de izaje. Accesorios de aparejo, tales como grilletas, argollas, que en este caso vamos a relacionar las argollas o las grilletes con lo que son el cáncamo de nuestro molde. Los ganchos, tensores, barras, marcos, separadores, ojos de izamiento, a eso se refiere tal cual los accesorios de aparejo. Podemos utilizar también cable de acero y algunas definiciones importantes como son la capacidad bruta, la capacidad neta,
que podemos encontrar, ¿sale? De ahí, algunas de las condiciones estructurales, mecánicas y estabilidad es de suma importancia tomarlo en cuenta. El equipo debe estar en perfectas condiciones, operaciones que brinden la confianza necesaria para realizar la maniobra sin afectar o alterar condiciones de estabilidad, capacidad de operación en sitio de trabajo. Cualquier cambio, reparación, se debe hacer bajo indicaciones del fabricante y obviamente se tiene que estar documentando para que la persona que lo vaya a utilizar esté al tanto de lo que se ha realizado como mantenimiento o limpieza o ese tipo de situaciones, ¿sale? El equipo debe tener operativos todos los sistemas de seguridad que proporciona el fabricante con su respectivo certificado de calibración y operatividad. ¿Okay? Inspección del equipo. Se debe asegurar que todos los fluidos del equipo, tales como combustibles, aceites hidráulicos, etc., se encuentran en un nivel apropiado para el correcto funcionamiento. ¿Okay? Esto se refiere más a equipos periféricos que podemos utilizar, porque recuerden que no solo tenemos el polipasto, podemos tener diferentes tipos de equipos para hacer un levantamiento de cargas. Sin embargo, esto lo vamos a enfocar un poquito más a lo que es como tal las conexiones que tenemos en el molde. Recuerden que tenemos conexiones desde lo que es el líquido enfriador, lo que tenemos de conexiones de aceite. Entonces es importante que antes de que nosotros vayamos a hacer un manejo de cargas, revisemos que en este caso nuestro molde esté totalmente listo para poder ser manipulado, o sea que las conexiones ya no se encuentren, que no existe ningún derramamiento de aceite o de agua alrededor que pueda ocasionar que se nos resbale o que exista como tal algún accidente. Inspección antes de uso. La persona encargada realizará una inspección del equipo antes de dar comienzo a su operación con el fin de asegurar que éste se encuentre en buenas condiciones para ser operada. Un operador que esté familiarizado con su máquina siempre será capaz de detectar un fallo antes de que éste se convierta en un problema mayor. Ok, lo que les comentaba, totalmente importante que estemos conscientes de lo que se está realizando en el momento, que estemos concentrados y cómo se debe ir realizando, ¿sale? Ok, acá vienen algunas imágenes que les quería mostrar, que son, por ejemplo, lo que se refiere a las eslingas. Como decía al principio de este documento, pueden ser sintéticas, pueden ser con cables de acero, puede ser con cadenas. Entonces, esta es una eslinga sintética, ¿sale? Es un elemento que se puede utilizar como tal en la carga en el manejo como tal de estas cargas que les comento. Puede ser utilizada. De hecho, este es como tal lo que vamos a utilizar para unir lo que es el gancho y en todo caso el polipasto, ¿sale? Esto es un grillete. De hecho, si se dan cuenta, se parece un poco a lo que es el cáncamo del molde, y esto es igual un conector entre lo que es la eslinga, que como les comentaba, la eslinga puede ser también de cable o de cadena, y en conexión con el polipasto, ¿sale? El gancho, de hecho, esto es una pieza de suma importancia porque tenemos que estar pendientes para empezar que este se encuentre en condiciones adecuadas para poder utilizarlo. ¿Cuál es su función? Como dice acá, se utiliza principalmente para hacer el acople entre la carga y su respectiva eslinga y el aparejo de izaje, ya sea de una grúa móvil, puente de grúa, camión de grúa, polipasto, etc. ¿Sale? Antes de cada uso se debe inspeccionar visualmente de acuerdo a los siguientes pasos. Inspeccione el gancho para detectar daños, busque cuidadosamente fisuras, filos, rebabas, deformidades o abolladuras y chequear doblamientos o deformaciones. Inspeccione el gancho para detectar corrosiones o contaminaciones excesivas que afecten su funcionamiento. Esto es de suma importancia, que tiene que ver un poquito con
que esté sucio o no y que realmente esté en condiciones adecuadas, ¿sale? Inspeccionar las marcaciones de los ganchos, deben permanecer y estar completamente legibles e inspeccione cada componente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Ok, esto es una eslinga, como les comentaba, ya vimos una eslinga sintética, esta es una eslinga que es de cable, ustedes observan cómo es, entonces podemos tener de este tipo de eslingas y de cadena. Acá lo dice, la eslinga de cadena se define como un elemento indispensable en muchas operaciones de la industria. Antes de su uso, igual tiene que ser inspeccionada visualmente, limpiar las eslingas de cadena para eliminar partículas de cualquier componente que dificulte la detección de daños. Inspección detallada de los componentes eslabones para descartar daños. Evalúe el desgaste excesivo sufrido en las superficies de articulación o movimiento. E inspección de eslabones torcidos. Estos son los de eslabones, ¿sale? Torcidos, doblados, elongados. E inspección de las etiquetas de las cadenas. Las marcaciones deben permanecer y estar completamente legibles. ¿Ok? De ahí, ya que hicimos una inspección breve de todos estos elementos, hablando de breve en el sentido de en esta práctica, ¿sale? Sin embargo, en cuanto se tiene que realizar físicamente, es de suma importancia que se realice con cuidado, que se lleve adecuadamente toda esta inspección, que se haga un control escrito de lo que se está realizando, del cómo se está realizando. Entonces, el manejo de cargas es sumamente, tenemos que inspeccionar adecuadamente, que todo se esté realizando bien, que todos los equipos periféricos estén adecuados, que no exista ningún motivo de sospecha que puede existir algún accidente en su traslado. Es estar revisando continuamente todos estos tipos de instrumentos, de equipos para cuando se realice esté adecuadamente, ¿sale? Un procedimiento seguro se deben tener 3 componentes básicos para la planeación de la maniobra. Se tiene que seleccionar el equipo adecuado, operarlo en forma segura y en un lugar seguro, ¿sale? Entonces es importante que no solamente es llegar, empezar a colocar el equipo y se acabó, hacer el transporte y ya, no, tenemos que realizar desde la inspección, conocer todos los equipos periféricos, todas las herramientas desde antes, que nos vayamos familiarizando para que cuando sea necesario realizarlo, pues todos conozcamos y sepamos cómo se tiene que utilizar y cómo se tiene que realizar. ¿Sale? De ahí vamos a ver rápidamente un plan de izaje. Consiste en determinar el porcentaje de capacidad bruta de una grúa. Esto hablando un poquito más en grande, ¿sale? Mediante los parámetros de radio de carga, longitud y ángulo de la pluma. En este caso, como vamos a utilizar un polipasto, es importante que se defina como tal la carga, que sería el peso bruto de la carga. Tenemos que realizar algunos cálculos para que estemos seguros de lo que se está realizando, tanto que mi polipasto va a aguantar esa carga y que no va a existir accidentes a la hora que ya se esté transportando. ¿Sale? Se revisan las tablas de carga de la grúa, en este caso cargas del polipasto, conforme a las condiciones requeridas. Se calcula el porcentaje de la capacidad dividiendo el peso, que sería la carga bruta del molde, entre la capacidad bruta del equipo multiplicado por 100, ¿sale? Con base en este análisis se evalúan diferentes opciones para mantener las márgenes de seguridad de maniobra y del equipo. ¿Ok? Después que se hayan hecho estas cargas, que se hayan inspeccionado adecuadamente todos los equipos, todos los elementos a considerar, también es importante que existan elementos de protección personal para el operador, desde un casco con barbuquejo, guantes, botas con puntera, que son los que comúnmente se conocen que tienen un elemento de material
acero en la punta, protector respiratorio, protector visual, equipo de protección contra caídas, arnés de cuerpo entero si fuera necesario, eslinga de restricción contra caídas, igual si fuera necesario. Estas últimas dos es más cuando el personal se tiene que subir o tiene que estar en otro lugar que no sea suelo firme, ¿sale? Ok, más ya ahorita que inspeccionamos y sabemos qué tipo de equipos y de herramientas se utilizan, cómo se debe realizar, vamos a conocer un poquito a fondo lo que es el polipasto y cómo nos sirve. Ponemos atención al siguiente video, por favor, chicos. ¿Cómo funciona? El polipasto de cadena ayuda a levantar cargas pesadas. Cuenta con 2 cadenas, una que se tira a mano y otra que levanta la carga. La fuerza ejercida sobre la cadena de 30 eslabones se multiplica por 30 a la hora de levantar el peso con un eslabón más. Así funciona el polipasto de cadena. Concentra la fuerza, transformando un pequeño esfuerzo ejercido a una larga distancia en un gran esfuerzo ejercido a corta distancia. Genial, pero ¿cómo funciona? El polipasto de cadena. La cadena manual. La rueda dentada. El eje de transmisión. El engranaje. La cadena de carga de ruedas dentadas. Y la cadena de carga. El polipasto se engancha por encima del peso a levantar. La cadena de carga se une al peso. Cuando se tira de la cadena manual, la rueda dentada gira. Esta a su vez hace girar el eje de transmisión. Esta hace girar el engranaje y esta gira la cadena de carga de ruedas dentadas, que levanta la carga con 30 veces más fuerza de la aplicada en un principio. Genial, pero para entender cómo el engranaje puede concentrar la fuerza para levantar pesadas cargas, tenemos que analizar las entrañas del artilugio. La cadena manual encaja en 7 ranuras especialmente diseñadas en los dientes. Cuando se tira de ella, la rueda dentada gira. Esta gira junto a la placa de fricción, que está unida a una rueda de trinquete. Cuando la rueda, la placa y la otra rueda giran, un pasador se coloca en los dientes de la rueda de trinquete e impide que la rueda dentada vaya hacia atrás por el peso de la carga. El polipasto comienza a funcionar. La fuerza aplicada en la cadena manual comienza a transferirse de engranaje en engranaje y cada vez se concentra más. La rueda dentada está unida al eje de transmisión. Cuando gira, el eje también lo hace. En el otro extremo del eje hay un pequeño engranaje con 5 dientes. Cuando el engranaje gira junto al eje de transmisión, la fuerza aplicada en la rueda dentada a través de la cadena manual ya ha empezado a incrementarse. Hasta ese momento se ha multiplicado a un ratio de 7 a 5. Si hacemos la cuenta, la fuerza de 7 eslabones pasa a 5 dientes del engranaje. Eso sí que es aumento. El resultado es que el pequeño engranaje tiene más fuerza y aplica más presión sobre los dientes del otro engranaje. Para disminuir la presión, el engranaje hace girar 2 ruedas iguales al mismo tiempo. De esa forma, la presión de la fuerza se distribuye en 2 dientes, en lugar de 1. El engranaje pequeño hace girar los 18 dientes de cada una de esas ruedas. Estos engranajes son especiales porque tienen un pequeño eje de 4 dientes al otro lado. Es decir, hay otro pequeño engranaje que, a su vez, multiplica la fuerza a un ratio de 18 a 4. Y eso no es todo.
Los engranajes pequeños hacen girar otro aún más grande de 19 dientes. Dichos dientes concentran toda la fuerza en unos pocos eslabones de la cadena unida a la última rueda dentada. Gracias a todos los engranajes, la fuerza de la cadena manual se ha ido concentrando hasta que se ha multiplicado por 30. El polipasto de cadena es sencillamente genial. Con tan solo un par de cadenas y unos cuantos engranajes, hace falta muy poco esfuerzo a gran distancia para concentrar la fuerza y levantar objetos pesados poco a poco. Es muy fuerte. Ok, entonces ya que observamos todos los elementos que se pueden utilizar, todas las herramientas y en este caso el funcionamiento del polipasto, ahora sí, chicos, algunas medidas preventivas, riesgos como tal. Como tal, los equipos de manutención mecánica más utilizados son de elevación, los puentes, las grúas, los polipastos, de elevación y transportes, carretillas elevadoras, de tracción, cobrestantes, trácteles, elementos auxiliares, cables, cuerdas, ganchos, cadenas, eslingas. ¿Sale? Riesgos y medidas preventivas. Los riesgos más frecuentes en las operaciones de elevación con estos aparatos son los siguientes: caídas de cargas, desprendimiento de equipos de su punto de anclaje, rotura de cuerdas, atrapamientos, sobreesfuerzos, manejos de flejes, cables defectuosos, pallets astillados, contactos eléctricos directos e indirectos, ruidos. ¿Sale? Medidas preventivas: no superar la carga máxima del aparato, mantenimiento reglamentario y o periódico, mantener los lugares de tránsito libres de obstáculos, utilización de accesos previstos, no subirse a la carga para trasladarse. En trabajos sobre puentes grúas se bloquearán los mandos para evitar movimientos intempestivos, no transportar cargas sobre personas, no pasar por debajo de cargas izadas, no dejar cargas suspendidas, no descender el gancho en exceso y utilizar siempre casco, botas de seguridad con puntera reforzada, guantes para trabajos mecánicos y gafas de seguridad. Okay. En general, eso es un manejo de cargas. Si ustedes se dan cuenta, es una revisión rápida. Existen manuales muy completos que te dicen paso por paso cómo utilizarlo. En este caso, en el taller de trap debería existir un plan como tal de manejo de cargas, que de hecho creo que sí existe. Lo maneja como tal el maestro Eduardo, por eso en la práctica viene señalado tal cual, que se realice con el encargado de taller, porque es la persona adecuada en este caso para realizarla, porque él conoce toda esta parte y cómo se debe realizar. No simplemente se hace porque pienso que estoy capacitado o capacitada, es en verdad conocer cada uno de los riesgos, de las prevenciones que tenemos que realizar y utilizar, y pues conociendo cada una de las partes que ya estuvimos tratando de comprender el día de hoy. Okay, eso sería tal cual la práctica que viene como tal en manejo de cargas. ¿Cuál va a ser el producto? Ustedes ya saben que se realizan dos productos tal cual, que sería el anexo número 3, que viene al final, que ya ustedes lo tienen en Word para utilizarlo y realizarlo desde la computadora si lo desean, y el reporte final. En el anexo ya saben que van todos los datos y van dos preguntas, que es la número 1. Para empezar, ¿cuál es la función principal del polipasto de cadena? Esa es la pregunta número 1. Y la número 2, ¿qué es una eslinga? ¿Sale? Esas dos preguntas son las que tienen que venir en su anexo número 3, y su reporte final ya saben que viene detallado desde una introducción, un desarrollo, palabras clave, una conclusión, dibujos. Esos son los dos productos que entregarán de esta práctica. Chicos, con esto prácticamente estaríamos terminando el contenido del segundo parcial. Esta práctica, que es la número 6, que es desmontaje de moldes, si ustedes la revisan más a fondo en casita, se van a dar cuenta que es exactamente lo que ya revisamos en la práctica número 4, que era el cambio de moldes, que abarcamos lo que era montaje y desmontaje,
En este caso se centra un poquito más a lo que es el desmontaje. Sin embargo, si ustedes van revisando, es exactamente lo que ya habíamos revisado en la práctica número 4, por lo cual de esta práctica, chicos, nada más por favor tienen que realizar un diagrama de flujo con estos pasos, y con esto damos por visto la práctica número 6, que era desmontaje de molde. Ya lo realizamos, entonces no es necesario que lo veamos un poquito más a fondo. Este diagrama de flujo igual lo van a entregar el día que estén entregando su reporte de práctica número 5, que es el manejo de cargas que acabamos de realizar, que sería para el día viernes de esta semana, que es 8, 8 de mayo. Estarían entregando estas 3 cosas. Recuerden, anexo número 3 de la práctica 5, reporte final de la práctica 5, y de la práctica 6 nada más quiero un diagrama de flujo hecho en la libreta. Lo pueden realizar también en Word sin ningún problema, como se les haga un poquito más fácil, y eso contaría como su práctica 6. Ojo, es necesario lo entreguen, porque si no les va a pasar lo que el parcial pasado, que me entregaron 2 reportes y la tercera que nada más igual estaba fácil, nada más había que hacer un pequeño documento de cómo se realizaba inspeccionando las partes del molde de inyectora, y no lo realizaron, entonces ninguno obtuvo el 20% de las prácticas. Entonces es importante que hagan esta parte de la práctica número 6, que eso va a contar tal cual como el porcentaje de esta práctica, para que no se queden cortos en porcentaje de prácticas este parcial. ¿De acuerdo? Esto sería tal cual lo que vamos a ver ya hasta acá en el segundo parcial. El día viernes tendríamos el examen. El examen se va a realizar, para empezar, en el horario que tenemos ya definido. Creo que es a las 11:20 de la mañana. Espérenme, les voy a confirmar. El día viernes a las exactamente 11:20 de la mañana estaríamos conectándonos todos, por favor, para realizar el examen. Voy a definir todavía si se va a realizar como un examen escrito que tienen que realizarlo en el momento. Van a tener 1 hora para contestarlo, o en su momento veré si es adecuado que se realice mediante Kahoot, para que igual todos estemos conectados y contestando al mismo tiempo. ¿Sale? El día miércoles igual los veo para dudas. El día miércoles a las 11:20 en el en vivo del Facebook Live, para que si existen dudas todavía me las puedan hacer preguntas tal cual, para estar preparados para el día viernes. Con esto sería todo, chicos. La siguiente semana nos vamos a estar enfocando un poquito más a lo que son los Construyete, pero eso ya lo veremos en su momento. Ok, chicos, pues cuídense mucho, estamos en contacto, nos vemos el día miércoles.